Saludos amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Hoy este es un espacio en el cual conversamos sobre los libros y su gente y temas también de actualidad. Me acompaña el profesor Livio de los Ríos de la Universidad del Zulia. Saludos Livio, bienvenido. Un placer, gracias por invitarme. Autor del libro Simbolismos de los Templos Católicos de Maracaibo y eres un gran conocedor de la arquitectura eclesiástica de nuestra ciudad, Maracaibo, Venezuela. Yo estuve revisando el libro y me llama la atención que en la historia de la arquitectura de templos en Maracaibo hay tres grandes fases. Primero la fase colonial, que son las iglesias que se construyeron pues, durante la colonia, antes de 1810 más o menos, que es cuando empieza nuestra independencia. Luego la fase republicana, pero curiosamente la fase republicana tú la divides en dos, que es la fase preconciliar, es decir, antes del Segundo Concilio Vaticano, y luego la fase postconciliar, porque el Segundo Concilio Vaticano, que lo convocó Juan XXIII entre los años 50 y 60, la Iglesia Católica atravesó muchos cambios, entre ellos cambios litúrgicos. Antes la misa era en latín. Yo soy de esta generación, yo no concibo una misa que no sea en vernáculo. La misa en latín en Roma cuando estuve por allá, pero en Maracaibo nunca he escuchado una misa en latín. Pero claro, la generación de mis padres me cuentan que sí, que las misas eran en latín y el sacerdote de espalda a la congregación. Pero supongo que en la arquitectura también hubo algunos cambios. Claro. Entonces me interesa que me converses sobre eso. Vamos a empezar por la fase colonial. ¿Qué iglesias destacan y cuáles son las características de la fase colonial? En la fase, primero, Maracaibo tiene su ubicación de iglesias en el centro de Maracaibo. Aun cuando la primera, o la mejor dicho, la de mayor larga data, es la que se encuentra en Los Aticos, que es Cristo de Aranza. Una capilla muy sencilla, muy pequeñita, pero que además constituye un elemento referencial bajo los esquemas básicos de lo que era el diseño de templos, ermitas que realizaban los españoles. Posteriormente nos vamos a ir concretamente a la zona del centro, mucho más específicamente lo que es la Plaza Bolívar y su alrededor, donde vamos a encontrar catedral, Santa Ana y además el convento, la iglesia de San Francisco, pues. Estos tres constituyen un elemento básico central. Más tarde se construyen algunas otras iglesias, como es San Felipe Neri, que va a estar allí, va a estar Santa Bárbara, va a estar la pequeña capilla de San Buenaventura, que es lo que posteriormente se convierte en el Panteón del Estado Zulia. Bueno, eso va a desaparecer. Lo que quiere decir que dentro de ese pequeño espacio vamos a tener una serie de templos bien distribuidos hasta después construir San Juan de Dios, que era una ermita muy pequeña y estaba a las afueras de lo que era el viejo Maracaibo. San Juan de Dios es la basílica. Es lo que hoy sería la Basílica Menor. Y luego la ciudad se va corriendo, va desplazándose por la zona de Los Aticos y sobre todo por la zona de Bellavista, pues. Entonces además ahí está Santa Lucía, después nos encontramos con la Consolación, con el Corazón de Jesús, con la Iglesia de las Mercedes, que de alguna manera van a ir en toda la vía, salvo el caso de Santa Lucía, porque Santa Lucía es de una barriada bien especial que se va a crear diferente, pero también está muy cerca de lo que es la vía principal por donde va a atravesar el tranvía, pues, la vía de acceso de Maracaibo que comienza a subir. Por eso la gente de antes decía voy para allá abajo, porque bueno, Maracaibo está en una parte, el viejo Maracaibo, la zona vieja de Maracaibo está abajo y uno comienza por Bellavista a subir poco a poco, ¿no? Hasta la Consolación, que es el punto tal vez más alto que tiene Maracaibo en esa zona. Lo mismo hablamos de los aticos, hay aticos por abajo y hay aticos por arriba. Bueno, entonces tiene que ver con esa distribución topográfica. Claro. Se habla entonces de que las coloniales están ubicadas allí, en esa zona del casco central de Maracaibo, pero irónicamente la que tiene mayor data hasta ahora está ubicada en Los Aticos, ¿no? ¿Y qué características tienen los templos coloniales? Supongo que toman mucho del estilo español, ¿no? Sí, los templos de aquí son unos templos muy sencillos, muy simple. Por eso tal vez la evidencia más clara que nos evoca es, en este caso, por un lado, estamos hablando de la iglesia como ha sido reformada después de 1970, que es la catedral, que es muy simple, muy austera,
que la Cristo de Aranza también, que es muy sencilla, muy austera. Irónico que una catedral sea austera, ¿no? Porque por lo general, si es la catedral, está en la cúspide de la jerarquía, claro, de la ostentación y todo lo demás, ¿no? Por lo menos en Europa, las catedrales suelen ser las más decoradas arquitectónicamente, etcétera, mientras que las de menor rango no tienen... Bueno, la Catedral de Maracaibo tardó un cierto tiempo en ser construida, ¿no? De hecho, tuvo durante mucho tiempo el techo de palma y mezclado con algunas tejas. No fue sino hasta la segunda década del siglo XIX cuando Hilarión José Lazo de la Vega, conocido posteriormente como el obispo Lazo, por eso hay una calle que se llama la calle Obispo Lazo, que es justo la que pasa frente a frente a la catedral, que se aboca a terminar de darle una, digamos, ornamentación mucho más urbana, no tanto rural, medio campestre, porque era una cosa ahí mezclada. Entonces le cambia los techos, arregla los pisos, refuerza las paredes. Acuérdate que ahí hay un sagrario, que es el sagrario del Carmen, que, sí, que es como una especie de capillita que está dentro, anexa, pues, de forma independiente. Pues ahí había mucha actividad religiosa, además que no había mucho que hacer, pues bueno, dentro de una de las cosas, la gente era de mucha fe y se dedicaba a eso. Bueno, la gente además leía. La gente leía mucho porque no había televisión, porque no había radio, porque no había cine, porque además no había café donde la gente iba a compartir. Entonces la gente se distraía leyendo, pues, y eso es muy importante. La lectura viene a constituir un enlace entre lo que la gente quería, lo que la gente soñaba, lo que la gente padecía, lo que la gente denunciaba. Entonces, es decir, ahí había una gran gama y los libros se constituyen no solo un elemento de información, de formación, sino además de distracción. Y dentro de eso, pues, se habían los registros de las grandes catedrales porque habían otros recursos, pues. Por ejemplo, nosotros las piedras que teníamos es piedra de ojo. Entonces hacíamos una argamasa, estoy hablando de las coloniales, que es lo que estamos haciendo referencia, y tú vas a ver que ahí hay mucho trabajo con piedra de ojo mezclado con ladrillo. Y entonces además una mezcla de cal vas a conseguir incluso concha de caracol mezclado, porque eran los elementos con los que tenías y trabajabas. Si tú te vas a Colombia, por ejemplo, hay un pueblo que se llama San Gil, y la capilla está hecha toda de piedra. Claro. Entonces, es distinto las catedrales. Además, la riqueza. Maracaibo nunca fue una ciudad... Maracaibo era un gran pueblo, más que hablar de una ciudad. Bueno, vamos a dejar para el segmento que viene cómo fue que del periodo colonial, cuando ya nos pasamos a la República, es que empiezan a construirse iglesias un poco más ostentosas. Claro. Hacemos una pausa y ya regresamos.